Acabamos de leer una porción bíblica donde muchos tal vez la hemos leído y la hemos escuchado, donde Pablo, por causa del evangelio, por causa de la predicación, está siendo llevado como preso, como delincuente, a un lugar donde se llama Roma. Pero utilizan un medio donde el medio de transporte es una navegación, es una nave, un barco, para que por agua poder llegar al lugar donde él solicita llegar, que era Roma, comparecer ante el César, por la circunstancia de él poder enfrentar y defender su postura en cuanto al evangelio. Es decir, que Pablo estaba padeciendo por causa de Cristo. El padecimiento de Pablo no era por causa de algún deseo propio. No era un padecimiento porque a él le dio la gana. No era un padecimiento por como lo estaban tratando, porque él haya sido algún delincuente o algo así, sino que porque predicaba a Cristo, este crucificado, pero aún mayor, este resucitado. Y esta predicación dejaba al descubierto el corazón de muchos de estos líderes, porque fueron estos líderes los que lo crucificaron. Fueron estos líderes que tenían aparentemente las leyes mosaicas, los que guardaban los pactos y las fiestas y las tradiciones, los que lo crucificaron. Pero el mensaje del evangelio dejaban al descubierto el extravío y lo lejos que ellos estaban. De repente se animan ellos por querer callar a los que predicaban a Cristo. Y entre ellos está Pablo. Y en este lugar se levanta un momento dado cuando Pablo solicita ir a Roma. Quiero narrarle un poco de lo que es el trasfondo y el contexto de esta historia. Y por qué pasa lo que pasa con Pablo y con estas personas que, teniendo la oportunidad de mantenerse a salvo, deciden salir a navegar. Cuando hubo un hombre de Dios que le dijo: yo veo que no es conveniente que salgamos en esta navegación. Pablo siendo llevado, viene Julio, un centurión, ve que allí hay una nave Alejandría, dice: esta gente van para Roma porque estas naves son naves que transportan mercaderes, alimentos desde Alejandría, que era la capital de Roma, pero en Egipto. Desde allí transportaban buenos productos como harina, de todo lo que ellos producían, y era una fuente de alimentación, de provisión para este lugar llamado Roma. Es decir, que estas naves no eran cualquier nave. Estos pilotos no eran cualquier pilotos tampoco. E incluso los tripulantes tenían que ser gente experimentada, gente que supiera lo que estaban haciendo. Y sobre todo, para aquel entonces Roma era la mayor potencia. Roma era que militarmente ocupaba todos aquellos lugares. Los soldados romanos eran realmente intimidantes, porque si había una figura que se presentaba como imponente e intimidante, era el soldado romano, por causa de su armadura. Por eso es que Pablo, cuando quiere traer al pueblo de Éfeso la ilustración de la armadura de Dios, la armadura y la ilustración que él usa es la armadura de un soldado romano. Y toda esa ilustración es identificando la imponencia que representa, y nada más visual, cuando veían al soldado romano, cómo pasaba, cómo impresionaba. Y Pablo trae esa enseñanza. Esta gente llega a un lugar llamado Buenos Puertos. Pablo anuncia una serie de eventos rápido que llegan a ese lugar. Llegaron a este lugar llamado Buenos Puertos. Esto era un lugar que no era un lugar muy protegido. Era un lugar donde llegaban embarcaciones, entiéndase, ¿verdad? Que es la orilla. Pero no era un lugar muy apropiado tal vez para pasar momentos de tormentas. No era muy apropiado porque aparentemente era una bahía, una pequeña bahía donde no había solamente, entienda, no sé cuánto conocen, ¿verdad? Pero la bahía es algo bastante, muy al nivel del mar, que es muy fácil que si se levanta una ola, ¿qué pasa? Llega hasta muy adentro
sobre tierra. Pablo anuncia una serie de eventos en el verso 9, donde dice que llevaban ya mucho tiempo en aquel lugar. También les dice que era peligroso la navegación. Y aquí, ¿por qué era peligroso? Porque Pablo le dice, porque ya ha pasado el ayuno, y aquí la palabra ayuno no es el ayuno que usted y yo conocemos. Allí le llamaban pasado el ayuno, era un tiempo, una temporada donde había una fiesta que se celebraban, que marcaban la entrada o el inicio de la temporada, como bien nosotros conocemos, la temporada de invierno, pero también de tormentas. Y Pablo dice, ya hace mucho tiempo ha pasado el ayuno, es decir, que nosotros llegamos aquí en un momento donde ya hace mucho tiempo llegamos en pleno apogeo de tormentas, y yo creo que no es conveniente la navegación. Pablo le dice, yo veo que va a ser difícil. Y Pablo no tan solo le trae esto a estas personas porque él quiso. Dice que cuando ellos llegaron a ese lugar llamado Buenos Puertos, llegaron a duras penas. Es decir, que les fue duro llegar hasta allí. Les fue difícil llegar hasta ese lugar. ¿Por qué? Porque la temporada que estaban ellos entrando o viviendo era una temporada de tormentas. Mi alma te alaba, Jesús. Pablo le aconseja que no era conveniente. Pablo es objetivo y analítico a la hora de tomar alguna decisión. Cuando hablamos de la objetividad, tenemos que entender que cuando nosotros somos objetivos es que tenemos que traer sobre la mesa los elementos que nos pueden llevar a nosotros a entrar a un razonamiento propio, un razonamiento lógico. Y Pablo le dice toda esta serie de cosas que le acabo de decir, que estamos ya pasado el ayuno, llegamos a duras penas a este lugar y ustedes quieren salir de aquí ahora. Cuando estamos en pleno momento de temporada de tormentas, donde la navegación no es apropiada, donde la gente limita navegar o evita tener que transportarse por ese medio de la navegación. Dice, y Pablo le aconseja, dice, Pablo le trajo las circunstancias y condiciones en las que llegaron a este lugar. Pero Julio le tenía más confianza al piloto y al patrón de la nave. Vemos aquí un hombre que cuando Pablo le trae los argumentos que eran válidos, si analizamos la situación, ¿eran válidos, sí o no? Era duro. Eran válidos. Un hombre que ve la situación como pudieron llegar allí, ahora le dice, mira, aquí estamos entrando en plena temporada de tormenta. Esto no es conveniente. Y cuando algo que no es conveniente es que no te va a ser propicio a tu vida. No te conviene. Julio dice, mas Julio confiaba en los versos más adelante dice, Julio le tenía más confianza al piloto y a la navegación por el patrón de la nave. Dije al principio que esta gente no eran cualquier nave la que ellos utilizaban. Ellos utilizaban unas naves sumamente sofisticadas. Esta gente tenían unas naves sumamente preparadas. Porque número uno, estas eran naves de transportar mercancía, víveres, alimentos. Estas naves cargaban toneladas de comida. Estas naves estaban preparadas para tolerar, soportar cualquier embate de viento o de ola o de cualquier cosa. Y Julio, basándose en ese tipo de experiencia humana, experiencia fundada en la fuerza y en la creación que el hombre había hecho, le dice y menosprecia el consejo de Pablo. Tal vez pudo haber menospreciado el consejo de Pablo porque tal vez no estaba viendo objetivamente, sino que miraba al hombre esposado, encarcelado, y que tal vez lo estaban tratando como un delincuente. Tal vez no le toma en cuenta por esa razón, porque lo mira como menos. Y Julio, teniendo confianza en el piloto y en el patrón de la nave, deciden
salir de aquel lugar. Deciden zarpar de aquel lugar, confiando en que la nave era lo necesario, confiando en que el piloto era suficiente, confiando en que la experiencia anterior, porque la reacción de Julio no era otra cosa fundada en las experiencias anteriores. Ya yo lo había hecho otras veces y nada pasó. Ya yo lo hice anteriormente y nada sucedió. Ahora va a ser igual. La diferencia que había un hombre de Dios allí trayendo una advertencia que no era apropiado que ellos salieran de allí. Quiero decirle que Dios, antes de que algo suceda a sus hijos, Él lo anuncia antes por su siervo. Muchas veces antes de nosotros salir del lugar seguro, Dios nos los ha advertido. Y muchas veces el lugar seguro, como le pasó a estas personas, tal vez es un lugar incómodo, porque dice que salieron de allí porque el lugar ellos lo vieron como incómodo. Pero usted sabe dónde radica el tú determinar que algo es incómodo, cuando donde tú estás no se ajusta a lo que tú crees. Cuando donde tú estás o lo que te invitan a hacer no se ajusta a lo que tú crees que debería ser. Yo tengo un padecimiento físico, pero me es incómodo que el doctor me dijo que tengo que dejar de comer tales cosas. Me es incómodo, ¿cierto o falso? Entonces yo digo, yo me voy a salir de ahí. Yo tengo que buscar algo que sea más cómodo. Y cuando tú dices tengo que buscar algo que sea más cómodo, estás diciendo que tengo que buscar algo que se ajuste a la manera en que yo pienso. Esta gente hicieron eso. Dijeron, no, esto aquí es incómodo para invernar. Cuando dicen que es incómodo es que no era seguro, supuestamente para ellos. Porque ellos veían que era una bahía. Y no tan solo eso, para darle fuerza a la decisión que estaban tomando, dicen, aquí la mayoría ha decidido lo mismo. Como queriendo decirle a Pablo, cuando es la mayoría, significa que es positivo. No necesariamente es así. No necesariamente lo que la mayoría decide hacer es lo que Dios quiere que tú hagas. Hoy día vemos la mayoría de personas en el mundo extraviados y perdidos, y no significa que eso esté bien. Vemos la gente en el mundo muchas veces lleno de egoísmo, lleno de arrogancias, lleno de envidia, y no significa que eso esté bien. Porque no significa que porque la mayoría lo haga, lo vuelve bueno. No significa que eso ahora tiene otro sentido o otro contexto en nuestra vida. ¿Salen estas personas de allí? ¿Salen estas personas de allí motivados por sus pensamientos? Motivados porque ellos necesitaban algo que se ajustara a su idea. Salen del lugar seguro buscando un lugar cómodo. Muchas veces nosotros buscando el lugar cómodo nos salimos del incómodo, pero el lugar incómodo es el lugar que nos va a dar la victoria. Entonces, como salimos y como detrás tenemos un gran grupo, nos hacemos la idea de que esta es la voluntad de Dios. Vamos a salir. Sí. ¿Y cuál es la señal? Mira el grupo de gente que nos sigue. Ok, vámonos, Julio. Llama al piloto. Móntate en la nave. Salimos. Y dice que ya de repente se levantó una brisita. Y ellos dijeron, aquí está, tenemos lo que necesitábamos. Levanta las velas. Porque como se levantó una pequeña brisa,
que le hizo creer a ellos que esa era lo que necesitaban. Es decir, se abrió una pequeña puerta que nos hace pensar que por ahí es que debemos entrar. Dice que salieron. Mire, esta gente salió y dice que no mucho después no azotó sobre ellos una brisita. Azotó contra ellos, y cuando dice contra era que le daba de frente. Ellos venían hacia acá y la brisa y el viento hacia allá. Dice que un viento huracanado, donde no pudieron ni manejar la nave, ni donde no pudieron controlar la embarcación, ni la nave ni el piloto fueron suficientes para poder controlar lo que se vino sobre esa nave. Dice que tuvieron que abandonarse. Y cuando nosotros interpretamos esa expresión, tuvieron que abandonarse, fue que se rindieron. Todo esfuerzo que ellos tenían para poder lograr el viaje se desvaneció. Y dice, usted sabe que perdieron hasta la esperanza de vivir. Pero ahora, ¿dónde están aquellas personas que dijeron que confiaban más en el patrón de la nave y en el piloto? ¿Qué nos enseña esto, amado hermano? Y muchas veces nosotros vivimos un cristianismo de ese índole, donde a veces el lugar incómodo es el lugar donde Dios nos quiere. Pero como nosotros buscamos el lugar cómodo, donde las cosas no sean tan difíciles, donde el compromiso no sea tan duro, porque me va a hacer trabajar, porque no se ajusta como yo creo que deben hacerse las cosas. Y vemos que a veces salimos hacia la tormenta. Y usted dirá, yo no vivo tormentas de esa manera. Usted ha vivido algunas, yo he vivido tormentas, huracanes fuertes. Hace unos años atrás en Puerto Rico hubo uno que se llamó María. Eso fue terrible. Le digo que parecía una fiesta de niños cuando rompen la piñata, todo ese picadero. Así parecía literalmente. Literalmente. Cuando viene esa tormenta, tú no distingues lo que es una cosa y de la otra. Es decir, que las cosas las saca de sitio. Las tormentas sacan las cosas de su lugar. Y tal vez tú no estás viviendo una tormenta física, pero sí tal vez una tormenta emocional o espiritual, donde las cosas están fuera de sitio. Donde tiene que estar Dios, no está Dios, está mi ego. Donde tiene que estar la humildad, no está la humildad, está la arrogancia. Hay tormenta. Entonces salimos hacia esa tormenta. Y esa tormenta nos ubica en una postura y en una posición donde nosotros muchas veces perdemos hasta la esperanza. Pero qué bueno que siempre hay un Pablo cerquita de nosotros y nos dice: tengan ánimo, mi hermano, que no se va a perder la vida, porque hoy el ángel de Jehová ha estado conmigo, de quien soy y a quien le sirvo. Pablo le dice: hermano, hubiera sido conveniente haber escuchado lo que yo les dije. Hubiera sido conveniente haber escuchado lo que el Señor dice en su palabra. ¿Se pudo haber evitado la tormenta a estas personas? Claro que sí. ¿Se pudo haber evitado esa dificultad? Claro que sí. Pero muchas veces lo que pasa es que hay voces en nuestra vida que hablan mucho más fuerte, que no nos dejan escuchar el consejo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a hablar sobre el tema: hay que perder para ganar. Perdiendo se gana. Perdiendo se gana. ¿Por qué pasan estas cosas? Este acontecimiento pasa en la vida de muchos de nosotros.
Hay tormentas que llegan a nuestra vida donde las cosas no están ubicadas donde están, donde deben ser. El orden de las cosas en nuestra vida no está donde debe estar. Una tormenta, yo en Puerto Rico vi muchas cosas, casas en madera que tú ni las distinguías. Cuadras más abajo, ver el techo de una casa por allá, el baño de una casa, había muchas casas que eran en madera y el techo en lámina. Y ver todas estas cosas puestas en los lugares donde no se suponen que estuviesen. Usted tiene que pensar y decir, aquí hay un desorden. Pero ese desorden fue ocasionado por una tormenta. En el caso de estos hombres, ¿por qué pasa esto? Muchas veces quien nos aconseja nuestra vida en la hora de tomar decisiones no es el consejo de Dios. Hay veces que nosotros somos más aconsejados por lo que podemos estar viendo, somos más aconsejados por lo que deseo yo, o somos más aconsejados por la vanagloria de nuestra vida. Y usted dirá, hermano, pero es que ya yo soy cristiano, eso no puede ser. Sí, eso, usted es cristiano, pero eso está ahí todavía. Eso está ahí. Y para nosotros comprender un poquito más, les invito a que vayamos a Génesis. Vamos a estar navegando por la palabra del Señor, porque lo que quiero traerles hoy es la palabra del Señor, clara y precisa, como la bien la habla. Muchas veces nosotros fundamos o creemos estar viviendo un cristianismo, pero muchas veces cuando miramos bien estamos escuchando la opinión de otro que tal vez está buscando el lugar cómodo. Y la realidad no es que está buscando agradar a Dios, sino que está buscando la comodidad y un punto en similitud donde él pueda sentirse un poco cómodo dentro del evangelio. En Génesis capítulo 3, allí nos habla de la conversación de Eva con la serpiente. Vamos para allá. Vamos a comenzar a hablar de cómo fue que inició esto. Vamos rapidito. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todas las animales del campo. Y Jehová Dios había hecho, dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Analice la pregunta que le hace la serpiente. Él lanza una pregunta porque la realidad es que la serpiente no sabía lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer. Con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. Mire la pregunta. Usted sabe que ese no fue el mandato. ¿Cuál fue el mandato? De todo podrás comer, menos de aquel no puedes comer. ¿Cierto o falso? Pero astutamente la serpiente le dice, con que Dios dijo que no puede comer de ningún árbol de este lugar. La mujer le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Oiga bien, una de las cosas con las que Satanás trabaja en el ser humano es con lo que tú le provees. Fíjese que Satanás no aborda a que el ser humano aborda a esta mujer y le dice, sí, coman de aquellos otros árboles, sino que entonces se dirige hacia la mujer, a que la mujer que no cumpla con lo que Dios quiere. Y sabe y directamente viene y dice, ok, ya tengo por dónde entrarle. Es decir, que el enemigo, Satanás, no puede entrar a nuestra vida a menos que nosotros le abramos una puerta. Él trabaja con lo que tú le provees. Él trabaja porque Él conoce que tú le abriste una puerta. Y vemos aquí que la serpiente comienza a hablar con la mujer. Y le dice, con que Dios dijo que si comes de ese árbol vas a morir. Y mire la respuesta de Satanás para despertar la curiosidad, despertar que esta mujer no cumpla con la voluntad de Dios. Es decir, para desviar la mirada de la mujer de la voluntad de Dios para entonces obedecer
el consejo de Satanás. Le dice, le voy a decir. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo primero que le dice, no vas a morir. Queriendo decir, lo que Dios te está diciendo, eso no va a pasar. Tenga cuidado. Cuando muchas veces el consejo que Dios dice, no hagas esto, y de repente en tu mente llega un consejo y dice, no, si no va a pasar nada. No, eso no pasa nada. No, ya yo lo hice una vez, no pasó nada. No, ya yo siempre lo he hecho y no ha pasado nada. No significa que no pase nada. Significa que estás rendido a lo que el consejo de Satanás está diciendo. Mire, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Número 1, dice que la mujer vio, despertó la curiosidad y el deseo de ver, porque dice que la mujer vio el deseo de los ojos. Y dice que era bueno para comer, la comida que se refiere al deseo de tu carne. Y dice, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, para alcanzar el poder, alcanzar la vanagloria. 3 cosas que el enemigo utilizó para desviar la mirada de esta mujer: el deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas 3 cosas despertó Satanás en el huerto del Edén, de tal manera que la mujer comió del fruto y le dio al hombre. Ciertamente ellos físicamente no murieron, pero allí sí hubo una muerte, aconteció una muerte. Desde entonces el ser humano, sus designios son de continuo hacia el mal, según Génesis 6:5. Viviendo una muerte espiritual y una muerte moral. Es decir, cuando hablamos de una muerte moral, estamos hablando de que el hombre y la mujer viven ajenos de la vida de Dios en ellos, y su naturaleza se volvió pecaminosa. Ese día ellos no murieron literalmente, pero moralmente sí murieron. Su naturaleza que les permitía hablar con Dios y vivir una vida en santidad en aquel lugar, ya eso no existía. Comenzaron a tener vergüenza, comenzaron a descubrir su desnudez. Y usted dirá, y ahí usted puede escudriñar muchas cosas, porque dice que ellos se vieron su desnudez y se taparon. Usted puede imaginarse las cosas que se despertaron allí, que los llevó a tener la necesidad de tener que cubrir su cuerpo. Porque se introdujo una naturaleza que es caída, una naturaleza que cayó, que ya no tiene ese parámetro de Dios en su vida que marca lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moral y lo que es inmoral. Ya no había esa conciencia. Y espiritual, porque ya no había una relación como lo tenían antes. Ya no hablaban con Dios como lo hacían antes. Mi alma te alaba, Jesús. Esta misma experiencia tuvo Jesús, porque el mismo patrón lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta aún cuando vemos que llega Jesús, ese mismo patrón. Por eso es que ven el corazón, que en Jeremías dice que el corazón del hombre es inclinado hacia el mal. Por eso vemos que Ezequiel le dice a este hombre, no, a esta gente le voy a mudar el corazón ese de piedra. Le vas a predicar, pero no te van a escuchar. Esta gente son duros de servir. Esta gente de continuo hacia el mal. No hago nada más que irme 40 días a buscar las leyes allá arriba, y cuando viro ya están otra vez adorando imágenes. Su corazón les dicta una dirección. Su corazón, su mente, el deseo de adquirir, el deseo, y estas cosas las tenemos nosotros en nuestro cuerpo.
la vanagloria, el deseo de reconocimiento, el deseo de que me vean, de que me noten. Eso el ser humano lo carga. Pero eso lo carga en su naturaleza. Cristo, en Mateo capítulo 4, Satanás apela a la necesidad de comer. Es decir, a la necesidad de la carne. Le dice a Jesús: hey, si tú eres hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan y cómetelas. ¿Tenía una necesidad Jesús genuina? Sí. ¿La necesidad de comer es mala? No. ¿Hay necesidades fisiológicas que son malas? En exceso, algunas son malas, porque no te convienen. Venga, si usted come cosas que el doctor le dijo que le van a afectar en su salud, con el azúcar o con la presión alta, no me diga que no le conviene. Usted le puede comer, pero coma usando el entendimiento y lo que le convenga. No puede comer lo que le venga en gana y lo que el gusto le desee comer. El deseo de comerme algo que sea muy cargado en sal, se ve que esto me va a subir la presión y me va a afectar. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, quiero que noten esto. El deseo de comer de Jesús era genuino y bueno. Jesús había acabado de salir de 40 días y 40 noches de ayuno. Y dice que tuvo hambre. Pero se le aparece Satanás y diciéndole: si tú eres hijo de hombre, el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús hubiese salido de su asignación y de su misión para obedecer lo que Jesús le dijo, ahí es donde entramos en el declive. Y muchas veces nosotros queremos justificar hacer algo porque entendemos que es bueno, porque entendemos que es una necesidad fisiológica natural y porque tal vez en el momento nos conviene, pero la realidad es que no es lo que Dios quiere. Si Jesús hubiese vuelto a convertir la piedra en pan y hubiese comido, ¿a quién hubiese obedecido? ¿A quién? A Satanás. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que lo escuchemos y lo obedezcamos. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me obedecen. Ellas me conocen. Pero vemos aquí que el enemigo, Satanás, siempre utiliza la naturaleza caída para engañar al ser humano, para hacerle creer que lo que vamos a hacer es conveniente para nuestra vida, pero la realidad es que nos distrae del propósito de Dios para nuestra vida. Hay cosas que han venido de nuestros propios deseos. Hay cosas que han salido de nuestra propia voluntad y las hemos alcanzado, porque sí las podemos alcanzar. La gente sin Dios puede alcanzar lo que se proponga aquí en la tierra. O usted no se acuerda allí en la torre de Babel que dice: no, voy a poner a esta gente, los voy a confundir, porque he visto que cuando se proponen algo, ellos son capaces de alcanzarlos. Así mismo somos nosotros. ¿O cuántas cosas usted ha alcanzado? Hemos alcanzado muchas cosas. No es que la codicia, dice, vemos el deseo de los ojos cuando le dice que lo llevó al pináculo alto y le mostró todo. Quiero establecer estas cosas, amado hermano, porque estas cosas también Jesús las sufrió. Y usted no es más que Jesús, yo no soy más que Jesús. Dice que cuando el pecado entró al hombre, como decía ahorita el hermano, por un hombre entró el pecado. Y cuando dice la Biblia en Romanos que por un hombre entró el pecado al mundo, lo que dice que entró una ley
que habitó, que se alojó en nuestros miembros. Es decir, una ley que se opone a la ley de Dios. ¿Y cómo funciona esta ley? A través de nuestros ojos, a través de la vanagloria y a través de los deseos de nuestra carne. Esta ley pecaminosa se manifiesta de esta manera. El vehículo que utiliza para mantenernos en un estado pecaminoso es el deseo de los ojos, el deseo de la vanagloria y los deseos de nuestra carne. El enemigo utiliza todo esto. Dice, y vemos también un patrón estratégico que Satanás utiliza contra la humanidad. Eso lo vemos desde todos momentos. Lo vimos en Génesis, que hizo que la creación de Dios cayera y se introdujera esta naturaleza caída que nosotros, usted y yo, vivimos muchas veces. Por eso muchas veces nosotros queremos hacer cosas, actividades espirituales, y nos cuesta. Queremos orar, pero no podemos orar. ¿Por qué? Porque queremos establecer una relación espiritual, pero la carne nos dice, no, si no es necesario que ores tanto. La ley que se revela en nuestros miembros dice que nos atrae en nuestra mente. Dice, no es necesario que tú ores tanto. No es necesario que tú te congregues. No es necesario que tú leas la Biblia. No es necesario que tú perdones. Él fue el que tuvo la culpa. Y de esa manera, Satanás, utilizando nuestros propios deseos, nuestro orgullo y todas estas cosas, nos mantiene en un estado de distracción. Cuando Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos una vida de poder en poder y de gloria en gloria. Cuando Dios nos ha llamado a acercarnos a Él y Él se acercará a nosotros. Él no nos ha llamado a caminar un camino lleno de distracciones, a estar distrayéndolo. Usted ha tenido a su niño que de repente usted lo manda algo a hacer en su casa y cuando va por el camino de repente va caminando y ve allí el carrito que le estaba buscando. Ay, el carrito. Ya lo que se le mandó a hacer, voló. Porque fue atraído. Oye, el carrito que yo andaba buscando. Y cuando viene donde ti, viene, mami, ¿qué pasó? Y lo que te mandó a buscar, mira el carrito. Se distrajo. Espiritualmente, el ser humano muchas veces es así. Nos distraemos con nuestros propios deseos, con el deseo de los ojos. Nos distraemos con la vanagloria de la vida y con el deseo de la carne. Y eso Satanás lo sabe. Eso Satanás lo sabe, y no tan solo lo sabe, sino que lo usa en contra de sus hijos. Creando un mundo donde el sistema lo que hace es despertar el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y el deseo de nuestra carne. Usted no se fija el sistema donde nosotros vivimos en este mundo, que lo que promueve es la vanidad, el deseo de los ojos y el poder adquisitivo. Tú puedes. Claro que podemos. Pero cuando hablamos de ese yo puedo, estamos hablando de una idea donde el ser humano es el centro porque lo puede alcanzar. Y el ser humano dice, yo no necesito que salir como esta gente de Malta. Yo no necesito escuchar tu consejo. Yo confío en la nave y en el piloto. Confiamos muchas veces en lo que hemos aprendido en nuestra vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Estamos conociéndonos más. Yo creo que hoy es un mensaje de poder conocernos más a nosotros mismos. Yo creo que esto va a ser un mensaje donde va a haber gente que va a avanzar, porque hay distracción muchas veces y no nos hemos dado cuenta. Yo creo que hoy va a haber gente que va a ser llena, porque
lo que está generando en su vida no es para ser lleno, sino que está generando que distracción, vientos y tormenta. Y cuando hablo de vientos y tormenta, es que las cosas no se organicen de tal manera que el Espíritu Santo descienda. ¿O usted no ve que cuando Elías fue a pelear con los profetas de Baal, es que él dijo, espérate, el altar está desorganizado, las piedras aquí, allá, aquí, ¿y qué hizo él? Trajo el orden. Se organizó todo. Y luego, en respuesta a la acción de Elías, ¿qué fue? Descendió fuego. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo, esta guerra se arrecia. Nosotros comenzamos la vida, las personas cuando viven fuera del Señor no notan estas acciones. No notan que su vida se rige por el deseo de sus ojos. No notan que la vida suya se está siendo formada, o las ideas son formadas por la vanagloria de la vida. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque viven lo que todos viven. Pero cuando llega la luz de Cristo, se dan cuenta que hay algo más poderoso que seguir estas tres cosas. Y es seguir el consejo de Dios para nuestra vida. Es seguir lo que Dios ha dicho de nosotros que puede ser. No es que la condición pecaminosa aumentó. Ella siempre estuvo ahí, para que lo sepa. Esta naturaleza siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que hicimos como cuando estas personas no pudieron navegar nada más. ¿Qué hicimos? Nos dejamos llevar. Pero cuando la luz de Cristo llega a nuestra vida, es como cuando usted vive todo tiempo en un lugar con la luz apagada. Usted no nota muchas cosas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pero cuando usted enciende la luz y dice, ay, eso estaba ahí. Así pasa cuando llega la luz de Cristo a nuestra vida. Nosotros comenzamos a notar cosas que se suponen que no estén y estaban ahí. ¿Y sabes qué? Que si tú no pones mano en el asunto, van a seguir ahí. Cuando llega la luz de Cristo al mundo, esta luz dejó en manifiesto la oscuridad que había en el corazón de estas personas. Según Juan 3:19 dice que la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo, y los hombres rechazaron la luz y amaron más las tinieblas. ¿Cierto o falso? En Juan capítulo 3 verso 19 lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque sus obras eran hechas en tinieblas y no venían a la luz para que sus obras no fueran ¿qué? Reprendidas. Es decir, que ya estaban acostumbrados, ya estaban habituados. No conocían otra cosa. Y ellos, como no conocían otras cosas, y como tal vez la mayoría de las personas las hacían, ellos consideraban que la luz que les estaba manifestando otra vida, ellos las consideraban como no conveniente. Porque mira, hermano, llegar a Cristo y decir, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, es muy bueno. Y es fácil en el aspecto que es una declaración de fe. Pero yo considero que mucho más difícil se le hace a la persona abandonar los hábitos que por mucho tiempo estuvo acostumbrado a hacer. Pero no son cosas como dijo nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente esto es difícil para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Creemos, tenemos fe para que Dios mueva montaña, lo decimos. Tenemos fe y lo decimos y oramos para que Dios pueda sanar a alguien. Creemos y tenemos fe para que Dios ayude a otro, para que provea, para que haga un sinnúmero de cosas que Él dice que hace. Pero la fe para cuando se trata de que, Señor, ayúdame a abandonar este hábito que tu luz me ha revelado. Ahí la luz dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tu mente comienza a negociar. Tus miembros comienzan a negociar. Cuando usted quiere ayunar y usted dice, ay, voy a ayunar, voy a sacar este momentito para el Señor. Voy a consagrarme, voy a buscar su presencia, voy a abstenerme de comer, voy a someter la carne. Y tan pronto usted propone en su corazón y comienza el cuerpo, ay, voy a hacer el uno. Y usted vaya a hacer el uno. No hace nada más que virar
y de repente se anima y ay, quiero hacer el 2. Y de repente empieza el bostezo. Y de repente ay, espérate, si el doctor me dijo que yo tengo que comer porque si no se me baja el azúcar o se me sube la presión. Y comienzan a llegar todos esos recuerdos, pero ciertamente su carne resistiendo a querer llevarla cautivo a la obediencia a Cristo. Mira, amado hermano, si a veces nosotros estamos horas sin comer, viendo una pelea de box, viendo y usted dice, pero ¿y cómo? No, porque es la motivación con que usted ve las cosas. Es el empeño que usted le pone. Si usted dice, uy, yo quiero estar aquí viendo este partido, yo te aseguro que el cuerpo se acondiciona a lo que usted quiere. Y si de repente llegase un deseo físico, usted lo oprime y lo reprime, porque tiene un objetivo de disfrutar de ver ese partido. Amén. Así mismo espiritualmente nosotros tenemos que aprender. Los malos hábitos no se van por arte de magia. Ellos se van por el fortalecimiento y la práctica de lo que Dios te ha dado. Tú practicas lo que Dios te ha dado. La carne siempre va a tratar de engañarte. Dice, esa naturaleza pecaminosa se manifestó y se manifiesta y se resiste. Es decir, que usted hace fuerza hacia allá, pero ella hace fuerza para acá. Usted quiere avanzar en el Señor, pero su mente siempre y los deseos de sus ojos y lo de la vanagloria de la vida están buscando convencerle a usted para que usted no avance, para engañarlo. Pablo dice que el pecado que mora en mí me engañó. Es decir, que el pecado que él tiene en su naturaleza le hizo una trampa de tal manera que lo hizo desenfocarse del objetivo. Esto es una realidad de todos, amado hermano. Esto es una realidad que nosotros todos vivimos. Pero también tienen que tener en mente que también ante esa realidad vino un Cristo a morir y condenar ese pecado en nuestra carne. Por eso dice que juntamente con Cristo fui crucificado y también juntamente con Él seré vivificado. Cuando Cristo dice en su palabra, toma la cruz y sígueme, no es unas palabras mágicas, amado hermano. No son unas palabras mágicas que con que usted las mencione, eso va a ser así. ¡Pran! Y va a suceder algo. Lo que está diciendo es, lleva tu carne al madero para que del madero salga el hombre glorioso según Dios. Hay un pecado que nos asedia. Romanos capítulo 7. Pablo enseña en Romanos capítulo 7 verso 21. Qué bueno es el Señor. Ay, ay, ay. Capítulo 7 verso 21 dice, así que hermanos, Pablo dice, y dice, el pecado que mora en mí. Estamos hablando que en el Nuevo Testamento hay un hombre que tuvo una experiencia maravillosa en Cristo. Que este hombre, cegado por la vanagloria, el deseo de reconocimiento y todo este tipo de cosas, avanzaba en su vida, pero de repente se encontró con el caballero de la cruz y su vida tomó otro rumbo. Pero ahora vemos a este hombre que tuvo una gran experiencia con Dios. Vemos a este hombre, aleluya, que hizo grandes cosas para Dios, que renunció a todo lo que él conocía, sino para adquirir a Cristo en su vida. Y cuando él dice eso, para que Cristo sea formado en él, esa es la meta, esa debe ser la meta del cristiano, que Cristo sea formado en mí. Por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo dice, capítulo 7, verso 21, dice, así que queriendo yo hacer el bien, escuche bien con atención, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es decir, que él decía, uy, la ley de Dios yo sé que es buena, santa, justa y verdadera.
Como dice aquí en versos anteriores. Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley. No está hablando de otra, de que haya otro evangelio. No está hablando de que haya otro sistema de creencia, sino que está hablando de la ley que entró, la ley del pecado que tenemos impregnada en nuestros miembros cuando Adán pecó. Dice, hay una ley, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Dónde dice que ve la ley? ¿Dónde dice él que se deleita en la ley de Dios? En el hombre interior. Es decir, en su mente. Con su mente él sabe que la ley de Dios es justa, buena y santa. Pero él dice que en sus miembros, él dice, en mis ojos, en mi carne, hay una ley que hace fuerza en contra de la ley de Dios. Es decir, que cuando usted dispone querer hacer algo para Dios, hay alguien que se va a levantar en contra de ella. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de Dios, contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiero que note algo aquí. Pablo dice que hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo al pecado. La cautividad, cuando alguien es llevado cautivo, es alguien que está siendo llevado en contra de su voluntad. Pero es siendo llevado. Está llevando, y dice que el pecado que está en sus miembros, él no quiere, pero ese pecado lo lleva como cautivo en contra de lo que él quiere y entiende que es correcto delante de Dios. Amado hermano, el pecado que mora en nosotros no es cualquier cosa. No es como hoy día han tratado de ponerlo por ahí, que como el milagro el sacrificio de Cristo tiene el poder de limpiarnos de todo pecado. Nosotros con mayor razón tenemos que entender que si la muerte de Dios, de su Hijo, fue lo único que podía triunfar sobre el pecado, nosotros tenemos que entender que nada aquí en la tierra era capaz. Entonces esto es algo que se debe tomar con seriedad. Es algo que se debe tomar con urgencia, no livianamente, como por ahí mucha gente andan predicando un evangelio lleno de vanidad, lleno de autosuficiencia, lleno de autoindependencia, del yo puedo, de yo lo voy a lograr, de yo esto, de yo lo otro. Pero es la voluntad de Dios para tu vida, o es el deseo de adquirir de tu cuerpo o de tu mente. Mira, amado, nosotros estamos tan habituados en complacer nuestra vida que a veces nos confundimos en lo que Dios quiere. Cuando usted va a comer, ¿qué usted hace? Come lo que le gusta. ¿Cierto o falso? Está complaciendo ¿qué? Su paladar. Cuando usted va a ver una película, usted ve ¿qué? Lo que le gusta. Cuando usted va a jugar un deporte, que usted juega lo que le gusta. Cuando usted está buscando tal vez a alguien para compartir su vida, ¿cómo usted lo busca? El que le gusta. ¿Ah? Y estamos acostumbrados a satisfacer nuestros deseos. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida y muchas de estas cosas. Y muchas de estas cosas son buenas, amado hermano. Son buenas. No estoy diciendo que son malas. Pero lo que te quiero decir es que ese mismo vehículo utiliza Satanás para engañarte y que tú dejes de obedecer lo que Dios quiere para tu vida. Te dice como le dice a Eva: no es que vas a morir. Es que Él sabe que si tú lo haces, vas a obtener lo que tú quieres. Ay, tienes que decir una mentira. Es que si dices la verdad no te van a dar. No, se sabe Dios que si dices esta mentirita, esto no es nada. Pero sabes que si dices la mentirita vas a obtener lo que tú quieres. Y entonces comenzamos en una negociación mental para dejar de obedecer a Dios y obedecer nuestro propio deseo. Entonces caemos en una posición como estas personas, siendo llevados por la tormenta de aquí
para allá. ¿Y usted sabe cuál es el problema, amado hermano? Cuando yo quito la voz de Dios del lugar en mi vida para obedecer otra voz, estoy rindiéndome a esa voz que estoy obedeciendo. Y muchas veces así no lo vemos. Muchas veces andamos viviendo una vida rendido a la vanidad, rendido al deseo de nuestros ojos, rendido a los deseos de nuestra carne. Y nos habituamos ahí y nos queremos y ahí estamos, y entonces queremos llegar a la iglesia y llegamos a la iglesia y no sentimos la presencia del Señor. Y decimos que el culto está malo y decimos que el hermano estaba hablando allí y me estaba disparando a mí. Porque él sabe. Y comenzamos a decir tantas cosas, pero la realidad es que hoy hay una ley en nuestros miembros que se revela en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Hay una ley que no quiere que tú escuches la verdad, porque es conveniente, amado hermano, que hubieses escuchado el consejo para que no viniese esta tormenta sobre tu vida. Yo estoy seguro que si yo le pregunto aquí a muchos de ustedes cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo, yo estoy seguro que todos dirían: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Muchas veces no alcanzamos esa llenura porque lo que estamos generando no es ser un depósito para ser lleno. A veces lo que yo estoy haciendo no genera que el Espíritu Santo venga sobre mí. Y cuando yo hablo de generar, es que mi acción vaya acorde con mi fe. Y esa fe haga que el fuego de Dios descienda. Porque la fe sin obra es muerta. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible yo decir tengo una experiencia con el Señor y yo no camino hacia Él. Y es imposible de yo decir tuve una experiencia con Jesucristo y mi vida no genere esas experiencias con Cristo en mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero generar? A veces nosotros estamos generando esas mismas tormentas que después nosotros decimos, pero ¿qué pasa? Que no siento o no veo la mano de Dios. No fue que no se te avisó. No fue que no se te apercibió. Sino fue que no hiciste caso a la voz de Dios. Santiago lo muestra de esta manera. Ya estamos casi llegando al punto. Santiago lo muestra de esta manera. Santiago muestra cómo esa ley en nuestros miembros trabaja. Cuando vamos a Santiago capítulo 1, dice en el verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Estamos hablando, Santiago hablando sobre el pecado. Que es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Número uno, eso es lo que dice Santiago en su libro. Si alguno es tentado, no diga que Dios me metió en esta tentación. No diga que yo voy a cometer este acto pecaminoso porque Dios tal vez lo permitió. No, eso no es así. No diga que usted va a cometer algo que no es, que infringe la ley o no manifiesta la moral de Dios y después diga que esto me lo dio Dios. No, eso no es así. Porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él también tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza, esa ley que heredamos, nos atrae, nos llama la atención. Vamos por aquí caminando y de repente mira para allá y te atrae. Y cuando dice que te atrae es que te llama la atención en un punto. Y cuando la concupiscencia ya capta tu atención, que capta el objetivo, entonces te seduce. Y la seducción no es una estrategia, no es otra cosa que la estrategia que a través del engaño te va enamorando, te va trayendo los beneficios, pero no te dice las consecuencias. En estos días yo hablaba con un joven. ¿Cómo es posible que hoy día vemos la juventud, por ejemplo en mi país?
jóvenes que venían detrás de mí, vieron lo que nos pasó al grupo que iba al frente de ellos. Muchos los mataron, muchos cayeron presos. Y ellos viendo eso literalmente, ¿cómo es posible que ellos vienen y repiten el mismo patrón? ¿Cómo es posible? Porque Satanás le muestra la capacidad para ellos poder hacerlo. Porque Satanás le muestra todos los poderes y los reinos. Porque Satanás le muestra todo lo que ellos van a obtener. Pero no le dicen todo lo que va a sufrir. No le dice que los puede matar. No le dice que los pueden meter presos. No le dice que le van a poder matar a su familia. Pero sí le dice que si tú tienes dinero, tienes poder. Que si tú tienes esto, tienes fama, vas a ser admirado. Y el ser humano es muy inclinado a ir tras de todas estas cosas. Por eso el enemigo siempre las utiliza para distraer al cristiano. No caigamos en esa distracción. Y ciertamente el ser atraído y la seducción no es el pecado. Pero ya una vez estas dos cosas han alcanzado el objetivo en nosotros, dice que nuestra concupiscencia da a luz el pecado. Y usted dice que el pecado tal vez puede ser una infracción de la ley, deshonrar a Dios con algún acto inmoral. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Y no tan solo el pecado, sino al vehículo que te lleva a pecar. La atracción y la seducción es ese vehículo, como dije ahorita o en momentos antes, donde te dice a ti, no es necesario que tú hables de Dios todo el tiempo. Dios conoce tu corazón. No es necesario que tú visites la iglesia, porque ya tú tienes a Cristo ahí en tu corazón. Queremos tener vidas espirituales, pero no hacemos cosas que generen esa espiritualidad. Y cuando nosotros tenemos que estar muy pendientes, como le dije ahorita, el frotar las manos generó caliente. No piense que la inacción va a generar espiritualidad. Es cierto que muchas veces queremos descansar y justificar la inacción, queriendo decir, la acción no significa que haya comunión con Dios. Mire, amado hermano, si la mucha acción no significa comunión con Dios, imagínese la inacción. Por eso Santiago le dice, cuando cuando la concupiscencia llega hasta ese punto y nos convence y cometemos el pecado, dice, no es rey. Es decir, no caigas en esa trampa. El congregarte genera vida espiritual. El ser fiel a Dios genera una vida espiritual. El sacar tiempo para orarle a la madrugada genera una vida espiritual. No, pero lo que pasa es que en la madrugada lo que quiere la carne es dormir. Quiere que tú la consientas. Entonces viene el pensamiento en tu mente y te dice, no, es que tú trabajaste todo el día, te mereces ese descanso. Te mereces descansar. Te mereces que te coma todo lo que desee tu cuerpo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que si nosotros nos habituamos en todo el tiempo a estar complaciendo nuestros propios deseos y no llevamos nuestra carne a la cruz, será muy difícil poder ver a Cristo resucitado en nuestra vida. Hermano, esto es algo que nosotros tenemos que tener y tomarlo con seriedad. El pecado, el poder que tenía el pecado sobre nosotros costó precio de sangre. Costó precio para que el poder que tenía ese pecado ya no lo tuviese más. Ahora, ¿qué yo quiero generar en mi vida? Quiero seguir buscando mi propia vida, como dice la Biblia, que el que busca la vida la perderá, pero más el que pierde la vida por causa de mí la hallará. Muchas veces hablamos de esto, pero muchas veces no lo comprendemos. Creemos que estas son palabras mágicas que cuando las repetimos son accionadas en nuestra vida.
Lo que está diciendo aquí, que no todo lo que desean nuestros ojos, no todo lo que desea mi vanidad, no todo lo que desea el deseo de mi carne es propio que yo lo obedezca. Pablo lo dijo en un momento dado: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no de todo me dejaré dominar. También Pablo dijo: yo pongo mi carne en servidumbre, que no vaya a ser siendo yo maestro de otros, enseñándole a otros y termine yo siendo descalificado. Lo que está queriendo decir, que no vaya a ser que yo esté atendiendo a otros y me descuide yo. Es decir, que él llevaba cada vez su carne a la cruz. Yo no sé cuántos de nosotros queremos perder esa vida que muchas veces nosotros creemos que estamos formando en el Señor. Es la voluntad de Dios la que estamos viviendo. Es la voluntad de Dios la que estamos alcanzando. Santiago aquí dice: hermanos míos, no erréis. Cuando dice no erréis, está diciendo: hermano, no fallen en esto. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Lo que está queriendo decir, lo que yo les he dado, lo que yo tengo para ustedes, no lo genera aquí el mundo. Y cuando dice que todo don perfecto, no quiere decir que usted va a ser perfecto, ni va a ser perfecto en su totalidad, sino que este regalo que Dios nos da nos acerca más a Él. Porque Él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, y un don sabemos que fue un regalo, ¿cierto o falso? Sabemos que un don es un regalo. ¿Y quién fue regalado para nuestra salvación? ¿Quién fue el que se entregó para que yo viviese una vida, aleluya, libre de esa ley que me llevaba cautivo al pecado? Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir haciendo cosas que generen que yo me acerque más a Él, que generen que Cristo sea formado en mí, que generen que otros vean que Cristo se formó en mí. Una de las cosas que genera, amado hermano, la presencia del Señor en nuestra vida es que tu corazón se rinde a los pies de Dios. Porque cuando tú vas a la presencia del Señor, el David salmista decía: Señor, yo quiero inquirir en tu santo templo. Inquirir es recibir, buscar, obtener. Pero lo que él quería obtener era lo que Dios tenía para él. Y cuando usted comienza a recibir ese fruto de gloria, es como el trigo y la cizaña. El trigo, mientras va dando fruto, ¿qué pasa con el trigo? Crece, va creciendo, pero el fruto hace que se incline. Mas sin embargo, no significa que hay, como la cizaña, el fruto nos mantiene erguidos. No, el fruto hace que yo me derrame más y más en la presencia del Señor. Hermano, no erremos en eso. No erremos. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Colosenses capítulo 3 dice: si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Jesús en Lucas capítulo 22 dice: oremos para que no entremos en tentación. Es decir, que la tentación es una cosa que viene cuando tú dejas de orar. Y la realidad que dejar de orar no es el pecado. Es en la posición que te pone el dejar de orar. Es en la posición que te pone el dejar de congregarte. Es en la posición que te deja. Y usted podrá decir otra cosa o pensar otra cosa. Pero lo que enseña la Biblia es que nosotros debemos generar que Dios venga sobre nosotros. El proverbista dice que el que se sopla la nariz fuerte
hace que bote sangre. ¿Se ha leído eso? Yo lo leí y dije, mira, hasta de la nariz habla. De cuando usted se sopla la nariz fuerte, hace que sangre. También dice que el que bate la leche hace mantequilla. Lo que está trayendo es a colación, es el sistema de causa y efecto, donde se utiliza para relacionar una cosa con otra. Es decir, si esta causa, este efecto sucedió porque primero hubo una causa. Eso es lo que está enseñando el proverbista. En nuestras vidas debe haber acciones con propósito, que reaccionen, que Dios venga sobre nuestra vida. Y usted dirá, ok, pero ¿y dónde dejamos la gracia? Bueno, pues ahí que dice la Biblia, fortaleceos en su poder, fortaleceos en la gracia, caminemos en el Señor. Todas estas cosas no está hablando de unas palabras mágicas, está hablando de que nosotros caminemos según Dios con nuestra vida. Y eso va a generar que la gloria de Dios descienda. Eso va a generar que yo me incline más y más a Él. Eso va a generar que yo le honre más. Eso va a generar que yo vea el propósito de Dios en mi vida. Eso va a generar que la gloria de Dios también descienda sobre los míos. Eso va a generar que aunque pase por el valle de sombra, de muerte, yo no tenga miedo. Eso va a generar, amado hermano, que cuando se levanten contra mí, como cuando pasó con Eliseo, había un Jesse allí que no oraba ni leía la Biblia ni nada de eso, y lo que veía eran multitudes de ejércitos. Pero había un Eliseo que oraba, que buscaba a Dios, que generaba experiencia con su Dios, que decía, tú estás viendo militares, tú estás viendo gente acampando alrededor de nosotros, pero yo estoy viendo ángeles, yo estoy viendo gente de a caballo. Mi alma adora al Señor. Yo no sé qué tú quieres generar en tu vida, pero yo quiero ver esa gente de a caballo sobre mi vida. Este es el tiempo, iglesia. ¿Queremos avivamiento? Generemos ese avivamiento. Vuelvo y lo digo, mi alma te alaba, Señor. Estos no son palabras mágicas. Estos son palabras que Dios nos dio al pueblo para que nosotros pusiéramos en acción. Y esa acción iba a generar una respuesta de parte de Dios. No, hermano, esto, que no estamos en la ley, estamos en la gracia. Sí, eso es lo que se duerme mucho. Interpretan la gracia como que un periodo de inacción, porque ya Dios lo hizo. No, eso no es así. En el Antiguo Testamento también hubo gracia. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, fue cuando el pueblo clamó y el favor de Dios descendió hacia ellos. Tuvieron 430 años allí en Egipto, pero no fue hasta que clamaron que Dios se inclinó. ¿Y qué hizo Dios? Los libró. Hizo grandes señales. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Dígame si eso no es el favor de Dios, la gracia de un pueblo, la gracia de un Dios hacia un pueblo. Lo libró de sus opresores. Hizo grandes señales. Puso columna de nube, columna de fuego. Hizo que la piedra botara agua, le daba maná en el desierto, pero luego los llevó al Sinaí. Pero si ya el favor se había manifestado, ya el favor de Dios se había manifestado sobre su vida, ¿por qué la necesidad de introducir ahora una ley? Porque era necesario que este pueblo que había experimentado el favor de Dios para librarle, ahora ellos entendieran y aprendieran a vivir como gente que vive bajo el favor de Dios. La introducción de la ley, Pablo dice, yo no supe que había codicia hasta que la ley la aprendí. Es decir, ahora yo sé que no puedo codiciar ni debo codiciar porque no es propio. Y el no codiciar es propio de una persona que anda bajo la gracia de Dios. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo que el Espíritu de Dios hoy va a hacer que nosotros perdamos el control que tenían, como lo tenían estas personas. Volviendo a la cita principal. Tranquilo, yo sé que su carne le está diciendo ahora, ya hemos pasado mucho rato. Volviendo al texto principal, podemos entender que muchas veces
el diseño que nosotros tenemos de la manera de pensar nos lleva a experimentar tormentas. Y esas tormentas nos llevan a nosotros a demostrar que nosotros no somos los muchos suficientes, amado hermano. Que nosotros no somos los muchos capaces sin el Señor. Y usted podrá decir: oh sí, yo he sido muy capaz. He alcanzado muchos logros, he alcanzado ser profesional, he alcanzado muchas metas, he alcanzado también, los delincuentes alcanzan muchas cosas. Tal vez la gente corrupta, también la gente corrupta alcanza muchas cosas, amado hermano. Eso no es señal de que usted está haciendo la voluntad de Dios en muchas veces, en muchos casos. No podemos reducir a algo tan efímero, la voluntad de Dios, en algo tan efímero como en los bienes que nosotros poseemos. Esas son cosas efímeras, amado hermano. Yo no puedo poner en un mismo nivel la voluntad de Dios o interpretar que esto es la voluntad de Dios con que yo tenga éxito con muchos bienes. Yo no puedo interpretar eso de esa manera, porque entonces tendría que torcer muchos textos bíblicos que hay en la Biblia y muchas experiencias que hay en los hombres de Dios, en la palabra del Señor, que decidieron perderlo todo por alcanzar al Señor. No es que Dios quiere que tú seas pobre. Dios lo que sí quiere es que tú seas rico en el cielo. Que tú entiendas que lo que pasa aquí en la tierra hoy está y mañana no. Tan frágil está esto que hoy usted está aquí y mañana usted no sabe. De tal manera que Jesús le dice: hombre necio, han venido a buscar tu y todo lo que has poseído, ¿a quién se lo vas a dejar? Es decir, te ocupaste en obtener, en adquirir, pero tu alma, tu vida espiritual. Creo que estamos en unos tiempos donde nosotros tenemos que definirnos, iglesia. ¿Qué queremos obtener o qué queremos ganar? ¿Qué queremos perder para poder ganar? Yo creo que es tiempo de perder ese impulso de adquirir, ese impulso vano de la vida. Y la vanidad se manifiesta de muchas maneras, amado hermano. Y la realidad es que hemos querido normalizarla y nos hemos metido en ese dormir, porque lo hemos normalizado en nuestra vida. Yo no estoy hablando tal vez que usted quiere verse elegante, eso está bien, pero haga que la balanza se incline hacia el otro lado más todavía. Usted quiere verse elegante y usted está 3 horas, 4 horas en la barbería. También haga que su vida espiritual obtenga 3, 4 horas también, para que la balanza tenga su peso. Porque usted sabe que porque llegarán las tormentas y va a depender de cómo usted esté parado. También en Corintios dice, y con esto terminamos, Primera de Corintios capítulo 15. Quiero leer Romanos capítulo 8 primero. Quiero leer una porción rapidito. Esta es rapidito y rápido brincamos para allá. Miren lo que dice en Romanos capítulo 8. Mire esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Es decir, que hay oportunidad, iglesia. Es decir, que hay una palabra de esperanza para ti. Hay una palabra de esperanza, tú que estás batallando con esos impulsos, con esas inclinaciones hacia el mal. Hay una palabra de esperanza para ti. Dice, ninguna condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, que no andan conforme a los impulsos de su carne, es decir, que la carne la someten a lo que quiere el Espíritu, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y oiga esto, estos versos siguientes dice, porque lo que era imposible por la ley, está hablando de la ley de Dios, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Mira lo que hizo nuestro Dios, nuestro amado Padre. Envió a Jesucristo en semejanza de carne y a causa del pecado condenó el pecado. ¿A dónde lo condenó? En la carne. Es decir, que el pecado está condenado en la carne y los que viven bajo los designios de la carne viven bajo condenación. No lo digo yo, lo dice la Biblia, amado.
Pero Cristo nos ha librado de ese poder de condenación. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por lo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esto yo creo que está demasiado claro ahí, ¿verdad? Decimos amén. Ahí habla de los designios de la carne, pero también nos da esperanza a que hay una oportunidad y una puerta. Tal vez la puerta no es la más ancha, es la puerta estrecha. Tal vez no sea la más cómoda, pero es la que te conviene. Tal vez llevas tiempo padeciendo tormenta con esa falta de identidad, con esa falta de saber si realmente yo estoy viviendo una vida que agrada a Dios. Yo creo que es tiempo de que comencemos a caminar provocando y generando esa convicción en nuestras vidas. A veces el caminar en la carne nos trae ese tipo de problemas y circunstancias. No sabemos si Dios nos oye. Y comenzamos a pensar, Dios me está escuchando, Dios me ve. Y a veces, como no tenemos mucha convicción, nos rendimos a ese viento y decimos, sí, Dios me está viendo. Pero la realidad es que queremos traer un poco de sosiego a nuestra alma. Y creemos que con esas palabras y esa aceptación de que sí, Dios me está viendo o Dios me está escuchando, estamos calmando la tempestad. Pero la realidad es que hoy Dios te está diciendo, tal vez no sea el puerto más cómodo, pero es el que te conviene.